tardes. Esto es tu espacio Mario Med, tu médico en casa. Cada sábado estamos junto a ustedes enseñándoles un poquito lo que es salud pública para que cada uno aprenda un poquito de la enfermedad que está pasando y tenga conocimiento de que si le duele algo o si siente alguna molestia pueda ir al especialista adecuado para que pueda tratar su enfermedad y no sea de que no se complique a la larga para usted. Nos han pedido diferentes temas que los estamos organizando para poder darles el mensaje para todos ustedes. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad que muchas personas padecen. Vamos a sacar ciertas dudas. Tengo infinidad de comentarios. Nuestra especialista, nuestra querida doctora nos va a explicar cada uno, pero nos escribió un estudiante de enfermería y nos preguntó que tenía un poquito de confusión con esto de las convulsiones, que hay personas que les dan agua, hay personas que los agarran. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando encontramos a una persona que está convulsionando? Como nosotros somos del área salud, tenemos que saber, y las que no saben, también quiero que sepan qué podemos hacer. Si estamos frente a una persona que está en convulsión, tenemos que primero, no tenemos que agarrarle, tenemos que dejar que se mueva, pero algo muy importante, tenemos que cuidar su cabeza para que no se golpee y no se cause daño. Otra cosa muy importante, tratar de poner en posición lateral para que no se muerda la lengua y no obstruya. Y tampoco intente meter los dedos porque uno le puede morder y otro le puede causar daño con los dientes. Es muy importante que controle cuánto tiempo está convulsionando. En cuanto usted vea a una persona que está convulsionando, lo primero que tiene que hacer es llamar al centro de emergencias médicas para que mientras dure la convulsión, usted esté esperando al servicio de emergencias médicas para que puedan estabilizar a esa persona. Entonces es importante que tomemos en cuenta ese punto. Y una vez que hemos controlado la convulsión, la persona está recuperando, nosotros tenemos que esperar con calma, esperar, comentarle cómo está, cómo se siente, y si está en condiciones de que pueda tomar un poco de agua, se le da, si no, no. Así que ya saben qué pueden hacer frente a este tipo de situación. Pero ahora vámonos a nuestro tema que estaba programado para el día de hoy. Tenemos a nuestra especialista. Esta doctora es una mujer una profesional muy comprometida con su trabajo. De verdad que hay gente que está feliz por lo que la doctora ha llegado a cambiarles la vida, porque nuestra doctora es especialista en diabetes y nutrición. Tiene bastante experiencia, aparte es docente universitaria. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra querida doctora Shirley Justiniano. Doctora, buenas tardes, bienvenida al programa. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctora. Hoy día vamos a hablar de un tema súper especial. Vamos a hablar sobre lo que es la retinopatía diabética. Doctora, ¿cómo podemos explicar a las personas para que entiendan qué es la retinopatía diabética? Bueno, Mario, pasa que la retinopatía diabética es una complicación ya de la diabetes mellitus. Pero antes de eso, explicarles que hay varios tipos de diabetes mellitus, ¿no? Tipo 1, tipo 2, diabetes mellitus gestacional y por otras causas de diabetes. Entonces, esta retinopatía es una complicación de estas diabetes, ¿no? Es una complicación, y es una complicación crónica, ¿ya? Porque en diabetes mellitus tenemos dos tipos de complicación, complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Esta retinopatía es crónica, no va a aparecer de un rato a otro, sino que tiene tiempo de evolución hasta que aparezcan los síntomas de retinopatía y la persona pueda manifestar esos síntomas. Y es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial en las personas que tienen pues diabetes mellitus, de cualquier tipo de las diabetes mellitus que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, es una complicación que es de muy alta frecuencia, que se da mucho. Se dice que el 6% aproximadamente de la población que tiene diabetes mellitus de cualquier tipo, pues llegan a tener retinopatía diabética como complicación, llegando hasta una ceguera total, ¿no? Antes de continuar, doctora, ese punto está muy interesante y voy a aprovechar en preguntar lo que preguntan, porque va junto a lo que está comentando.
Muy Me bien, dice, yo tengo diabetes hace 6 años. ¿Y ya. en cuánto tiempo le puede dar esta retinopatía diabética? Esta persona me comenta dos casos. El primero hace sus controles como debe ser y tiene otra amiga que no hace los controles, pero se juntas, se diagnosticaron conjunto con el médico esta Ya, enfermedad. ¿A qué edad se puede o cuánto tiempo uno puede ya tener ese daño? muy bien, Mario. Eso es muy, muy interesante esa pregunta y la hacen siempre todos los pacientes diabéticos, ¿ya? Pero en realidad, ¿a qué se va a deber que a algunos sí les produzca diabetes, o perdón, retinopatía diabética, y a qué otros, pues no? Mayormente es por el control metabólico, ¿ya? Si una persona tiene un buen control metabólico, un buen control de su glucosa, hace una buena dieta, eh, hace ejercicio, pues va a tardar más tiempo en desarrollar que con otra persona que no tiene un buen control metabólico. Ahora, hablando de tiempo, se dice que mayormente aparece entre los 20 a 40 años o de 20 a 60 años, ¿ya? Y que el tiempo más o menos que puede aparecer es a partir de los 5 años para los pacientes diabéticos tipo 1 y en diabéticos tipo 2 aproximadamente a partir de los 10 años de su enfermedad. Quiere decir que, por ejemplo, si a mí hoy día me diagnostican diabetes tipo 1, me tengo que hacer el control según las guías a partir del tercer a quinto año, porque a partir de esas edades tengo más posibilidad, o a partir de ese tiempo, tengo más posibilidad de desarrollar esta retinopatía diabética, ¿no? Las últimas guías dicen que al inicio del diagnóstico, ya se les tiene que hacer su control oftalmológico de estos pacientes. Si hoy día me llegan a mí a diagnosticar y me dicen, usted tiene diabetes mellitus tipo 2, tengo que ver cuánto tiempo yo estuve antes de que me diagnostiquen. Si realmente yo venía padeciendo estas enfermedades de antes, ¿no? Y que tal vez me la diagnosticaron porque ya estoy presentando alguna enfermedad o alguna complicación más de diabetes, o si es reciente. Entonces, ahí hay que hacer énfasis en cuánto tiempo, cuándo empezó sus síntomas para diabetes, para poder determinar si estamos ante una persona eminentemente que va a estar con retinopatía diabética o que puede desarrollar retinopatía diabética. En pacientes diabéticos mellitus tipo 2, mayormente tienen que tener una evolución de 5 a 10 años de su diagnóstico de enfermedad para que pueda desarrollar retinopatía. Pero ese tiempo, Mario, es variable, ¿ya? Puede ser antes, como puede ser después, o como puede ser que nunca desarrolle. Mucho tiene que ver, como te digo, el control metabólico desde el momento del diagnóstico, que controlemos su glucosa, que tenga buena alimentación, que vaya a sus controles, ¿ya? Para que pueda o no desarrollar. Pero inclusive a veces, aunque la persona tenga un buen control metabólico y haga todo, a veces puede llegar inclusive también a la ceguera. Eso va a depender de muchos otros factores y de otras complicaciones, Mario, que también aparece dentro de la enfermedad, porque lamentablemente esta no es la única complicación. Y lo peor que esta patología va a afectar a los vasos pequeñitos que tenemos en el ojo, ¿no? A nivel de la retina, esos capilares, a eso, a la microvasculatura que se llama, a esos chiquititos, a eso me los va a fregar esta complicación que es la retinopatía diabética. Entonces, eso va a ser variable, pero aproximadamente, así como te digo, puede suceder en la mayoría de las personas. ¿Bien? Ese mismo tiempo que nos comenta para que desarrolle esta enfermedad, ¿es lo mismo en las personas que tienen, aparte de que tengan la diabetes, hipertensión, igual ese mismo tiempo o igual tiene su variación? Ah, no, si agregado, por ejemplo, a la retinopatía diabética o agregado a una diabetes mellitus, empieza a tener hipertensión arterial esta paciente, ¿no? Y no se controla la presión porque tiene mucho que ver para que pueda desarrollarse la retinopatía, ¿no? En un paciente diabético que tenga hipertensión arterial, pues si no se puede controlar tampoco la hipertensión arterial en mi paciente,
o en la persona, tampoco vamos a poder detener esa progresión de la enfermedad de la retinopatía. Y sí, también puede estar pues con el tiempo, tanto para diabetes tipo 2 como para la 1, e inclusive para diabetes mellitus gestacional también. Muy bien, también. Es el mismo tiempo que se. Perfecto. Entonces, esto sería una complicación de las personas que tienen la diabetes, ¿no? Para que entiendan las personas, porque hay personas que piensan que esto te da primero y luego te da la diabetes. Esa era otra de las preguntas también. No, Mario. En sí, por ejemplo, y es que todavía estamos en un país que nos llaman un país tercermundista, un país bajo, ¿no? Pero más que todo, yo pienso que influye mucho la educación de las personas con diabetes y la educación de los médicos con referencia a la diabetes, ¿no? Entonces, esta parte a veces la dejamos un poquito a un lado, ¿no? La parte de la educación, que eduquemos a esa persona. Decirles que esto no es que aparezca primero, ya su enfermedad de diabetes mellitus ya apareció 5 o 10 años antes o 20 años antes. Y a eso se le llama prediabetes en términos médicos aproximadamente, o resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, que se le dice, que el paciente hace un cuadro de prediabetes, ¿no? Y eso lleva tiempo, porque la diabetes mellitus no es que aparezca tampoco de un día para otro, sino que tiene un tiempo de evolución hasta que podamos diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus. Y para la mala suerte de las personas, cuando diagnosticamos su diabetes, empezamos con el diagnóstico de su nefropatía, de su retinopatía, de sus problemas cardiovasculares, de las complicaciones ya crónicas que tiene la diabetes mellitus, ¿no? Porque a veces ellos ya tienen el daño de tantos años que han venido con esa intolerancia a la glucosa, con esa resistencia a la insulina, ¿no? Llamada prediabetes desde antes, hasta que llegan ya con las complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que en diabetes tipo 2 es muy importante al momento del diagnóstico hacerle una evaluación desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie al paciente diabético y encaminarlo para que vaya esta persona al oftalmólogo, al nefrólogo si es necesario, ¿no? O si no, uno mismo lo puede hacer la evaluación oftalmológica, y si vemos algo ahí en la consulta, pues lo mandamos ya al especialista que corresponda, ¿no? En todo caso, si estamos hablando de retinopatía, pues sería al oftalmólogo, ¿no? Para hacerle sus estudios correspondientes para ver pues el fondo de ojo y ver la retina de estos pacientes, ¿no? Porque en realidad estos pacientes diabéticos, inclusive aunque hayan pasado tantos años de la evolución de su enfermedad, a veces no desarrollan síntomas, Mario, de retinopatía. A veces tienen una visión 20/20 que le decimos, o 100% si quieren decirlo, normal, pero cuando uno le hace la evaluación, se encuentra con sorpresas de que ya hay daños en la retina, que está habiendo cambios a nivel de la retina, y que en cualquier momento ese paciente va a desarrollar pues la ceguera, ¿no? Que en un principio va a empezar de a poco, una ceguera parcial, hasta llegar a una ceguera total en estos pacientes. Y es totalmente irreversible. Una vez que está el daño, ya no se puede volver a. ¿Bien? Igual, puede afectar a los dos ojos, a un ojo, también me preguntaban. A ambos, ¿no? A ambos, sí afecta a ambos, ¿no? A ambos ojos. A ambos ojos afecta de la misma forma, a no ser que ya tenga otra patología de base en un ojo, ¿no es cierto? Que sufra de catarata desde más antes de diagnosticarse diabetes o cualquier cosa, o tenga problemas oftalmológicos como para que avance en uno más que el otro. Pero la verdad es que aparecen en ambos ojos al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo aparecen. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas con diabetes para prevenir esto? Ya nos dijo que el ejercicio, ya nos dijo las diferentes alternativas, pero hay otra cosa más aparte de eso, porque hay gente que no tiene el presupuesto para ir a un médico, hay gente que le tiene miedo también.
¿Qué se puede hacer con esas personas? La verdad, Mario, es que eso es propio de acá de Bolivia, ¿no? En todos lados Mm. tienen miedo a ir al médico, y no, no por miedo del médico, ¿no? Sino por el miedo de saber su diagnóstico, porque todas las personas ya saben y ya escuchan de diabetes y saben que es una patología fregada, ¿no? Que es algo malo, saben que de cierta forma no existe una cura total para la diabetes, de que podemos mejorarla, sí, se puede mejorar, de que evitemos complicaciones, sí. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en la educación. Por ejemplo, esto que estamos haciendo es educar a las personas, ¿no? Educar, incentivarlas a que tomen decisiones en cuanto a su salud para mejor, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Lo primero es que si tienen síntomas de diabetes, como comer mucho, como tener mucha sed, como orinar mucho, ¿no? Durante la noche, durante el día, o que haya perdido peso bruscamente, así de un día, una semana, haya perdido, pues no sé, unos 5 o 6 kilos sin hacer dieta ni nada de esas cosas. Tener en cuenta que esa sintomatología puede ser diabetes. Y tener muy en cuenta que sí tiene que acudir al médico para su diagnóstico lo más antes posible para evitar estas complicaciones, ¿no? No solamente retinopatía, sino vamos a evitar pie diabético, ¿no? Que todo el mundo le tiene miedo, los diabéticos, a pie diabético, a las amputaciones. Vamos a evitar que ese paciente utilice rápido un aparato de diálisis para sus riñones, ¿no? Entonces, evitamos todas esas complicaciones, ¿no? Lo que tienen que hacer es realmente sí acudir al médico en primera instancia, ¿no? Y empezar a cambiar su estilo de vida a la persona, ¿no? Empezar a cambiar la mentalidad de la persona y no ver a la diabetes como algo mmm, muy malo, que al saberlo me voy a bloquear y voy a decir yo no voy a poder cambiar mi estilo de vida, ¿no? Porque las personas tenemos tendencia, cuando nos dicen un diagnóstico, aunque sea me digan que yo voy a tener hipertensión, tratamos de bloquearlo, ¿no? Sino más bien pensar positivo y decir que ya, tengo diabetes, pero puedo evitar complicarme, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad. ¿Y cómo voy a hacer eso para evitar eso? Comiendo más saludable, ¿no? Comiendo más frutas, verduras, moderado, ¿no? Tomando agua, haciendo alguna actividad, controlándose sus glucosas en su casa, si tienen un glucómetro, que ahora por esto del COVID la mayoría de las personas han tensiómetros, pulsoxímetros, glucómetros, ¿no? La mayoría de las personas han tenido acceso a eso por esta pandemia, ¿no? Y si lo tienen, es hora de desempolvarlo, ¿no? Y medirse en las mañanas en ayuna para poder ver cómo están estas cosas. Y otra cosa es muy importante, los antecedentes familiares, Mario, de diabetes, ¿no? Ver si yo, por ejemplo, tengo mi mamá, mi papá, mis abuelos que han tenido diabetes, ¿no? Y ya tengo un antecedente de que mi papá, mi mamá o mis abuelos de padre, de parte, de madre o de padre tienen diabetes mellitus o han tenido, yo soy joven de 20, 25, 30 años, ya tengo que tener en cuenta que hay una pequeña probabilidad de que en un futuro yo pueda desarrollar diabetes. Y tengo que prevenir eso para evitar esta retinopatía diabética, ¿no? Y evitarla como solamente cambiando el estilo de vida. No hay más cómo evitar, ¿no? Alimentación, ejercicio, midiéndose la glucosa, asistiendo a sus consultas continuas. Si ya te diagnosticaron retinopatía, pues ir al oftalmólogo las veces que sean necesarios, ¿no? Para no llegar a una ceguera total o pérdida total de la visión, ¿no? Que es eso lo peor de la retinopatía diabética. Me preguntaban también acá una persona dos cosas, ¿no? Uno, ¿qué pasa si no encuentro? Porque el glucómetro tiene sus medidas de las tiras reactivas, ¿no? ¿Qué pasa si encuentra de otro modelo que no es? ¿Será que va a marcar? ¿Funciona igual? Porque dice que entra. Esa es la pregunta que nos enviaron. Y también No, nos dice, ya. y el otro nos pregunta también de que
¿Qué pasa si yo sigo el tratamiento hasta un cierto punto, después por viaje o por cualquier otra cosa dejo y luego vuelvo a retomar? ¿Qué es lo que pasa? Esas dos preguntas, por favor. Ya. En cuanto al aparato de glucómetros, tenemos hoy en día mucha variedad, desde el más económico hasta los más caros, ¿ya? Pero nunca la misma tira va a servir para otro glucómetro, ¿ya? No, tiene que ser propia del mismo glucómetro que ustedes se han comprado y dependiendo de la marca, comprar ese mismo. Y pues si ya no está llegando por algún motivo, vamos a tener que cambiar otra marca de glucómetro. Por lo general hay marcas en el mercado que van a ver las que son frecuentemente y que nunca desabastecen. Hay que tener cuidado con las marcas nuevas que están llegando, mayormente productos del país de China, ¿no? Que están viendo que es mucho más económico, sí, pero no sabemos si realmente nos va a llegar siempre ya las tiras reactivas para ese glucómetro. ¿Ya? Entonces no sirve esa tira para otro glucómetro. Además que también cambia el modelo de glucómetro de una marca con otra marca, ¿no? Si fuera así, imagínense, solamente compraría un glucómetro de uno y las tiras de cualquiera y caerían, ¿no? Caerían un poco los que fabrican esto, ¿no? Entonces, ¿Verdad? no, cada glucómetro tiene su tira y tiene que ser solo para ese glucómetro, no más. Antes de pasar a la segunda pregunta, quisiera dejar claro a las personas, quién mejor que usted, que les explique que a veces utilizan el glucómetro como para medirse la presión arterial. Quiero que les diga y que les aclare que si es un buen diagnóstico, a veces algunos se mide, ahí dice, se mide la glucosa, ¡ah! Mi glucosa está alta, ¿qué puedo hacer? O sea, ya tienen miedo de eso, por favor, para que no estén así con ese temor. Muy bien. El glucómetro, ese que nosotros tenemos, el que compramos para medirnos la glucosa en el dedito, no es para hacer diagnóstico de diabetes en primer lugar, ¿ya? No lo ocupamos para hacer diagnóstico. En cualquier lugar que estén diciendo que vamos a diagnosticar diabetes y le miden la glucosa mediante glicemia capilar, le pinchan el dedito, no es bueno porque no sirve para el diagnóstico. El fin del glucómetro se ha hecho para controlar la glucosa de mis pacientes diabéticos y llevar un buen control glucémico en estos pacientes, ¿ya? Entonces, no. Segundo, si tú vas a un lugar, ya X, y te quieres medir el azúcar a cualquier hora del día porque estás pasando por la calle y dices, me voy a medir la glucosa. Si no eres diabético y haces eso y te sale alta la glucosa, tienes que hacerte una glucosa sanguínea con un ayuno de 8 horas o ver tus antecedentes familiares o ver lo que has comido media hora antes o una hora antes o 2 horas antes, ¿ya? Porque más o menos 2 horas tarda el tiempo de la absorción de la glucosa y todas esas cosas, ¿no? Ahora, si eres un paciente diabético que estás por ahí por la calle, se te ocurre medirte la glucosa y entrar a algún lugar para que te pinchen el dedito y te tomen la glucosa capilar y te sale alta, tienes que ver mucho con que si tomaste tu medicamento o no, si desayunaste alzado también, ver tu comida que hiciste, ¿no? Esas dos cosas. Y si no estás haciendo un buen control metabólico y te sale alto, lo primero que tienes que hacer, y si no estás en ayuna, es acudir pues a tu médico más cercano o realmente hacer una prueba de laboratorio el otro día en ayuna, que es lo recomendable, y ver si realmente está alta para poder determinar el tratamiento, si no lleva un tratamiento o poder hacer un tratamiento para evitar todas esas complicaciones de la diabetes, ¿ya? Entonces, no se hace el control, no se hace el diagnóstico de diabetes con glicemia capilar. Tiene que ser de sangre venosa y con ayuno. Y un protocolo que hay que hacer para tomar esa muestra de glucosa. Y otros estudios más que hay que pedir. ¿Muy bien? Entonces, no se hace el diagnóstico. ¿Me puedo medir? Sí, me puedo medir. Si me sale alta, va a depender de que si soy o no soy diabético para tomar las medidas de prevención y hacer pues lo correcto y diagnosticar bien esa diabetes, ¿no? Perfecto. Vamos con la segunda pregunta, era de si sigue ¿Cuál el es la tratamiento y si sigue el tratamiento, luego deja por un tiempo, luego quiere ya? volver al tratamiento. Muy bien.
Depende, a ver, si es un tratamiento que tú ya estás haciendo para tu retinopatía diabética, ¿no? Porque tratamiento para retinopatía diabética, que es nuestro tema de hoy, hay tratamientos con láser, hay tratamiento con medicamentos, con muchas otras cosas más, y va a depender mucho del oftalmólogo que te ve. Si tú no has ido por algún motivo a tu oftalmólogo y evitaste ir un tiempo, porque hay que ver si te faltaste un mes, 2 meses, 3 meses o todo un año a tu tratamiento, pues ahí puede haber problemas con el ojo porque no vas a recibir un buen tratamiento y esa enfermedad va a seguir su curso. No, la enfermedad no te va a esperar, ¿no es cierto? No te va a esperar. Esa enfermedad lastimosamente va a seguir la progresión, pero va a depender de cuánto tiempo has dejado ese tratamiento, ¿no? Si son solamente días, semanas, meses o años que dejaste el tratamiento para la retinopatía. Igual que el tratamiento para la diabetes mellitus, ¿no? Si tú, especialmente para la diabetes tipo 2, que realmente es tratamiento vía oral y todo, porque la 1 llevan insulina y el paciente sí o sí tiene que colocarse y no pueden dejarse insulina, ¿no? Mayormente esto pasa con pacientes diabéticos tipo 2, ¿no? Entonces, si dejan su tratamiento, por ejemplo, porque ya se sintieron bien, porque su glucosa vieron que estaba normal, porque tal vez escucharon de otras personas que hay otras alternativas de tratamiento y no solamente medicamentosas, bien, creo que la decisión es de cada persona en tomarlo, ¿no? Porque la vida es de cada uno, uno tiene que tomar las decisiones propias de la enfermedad de uno, ¿no? No va a depender de otras personas. Pero por otro lado, esa patología va a correr el riesgo a esa persona de que empiece a evolucionar más rápida su enfermedad y empiece a presentar complicaciones más rápido por haber dejado su tratamiento de lado, ¿no? Empiece a poder tener tal vez nefropatías, retinopatías, enfermedades cardiovasculares, infartos, síndromes coronarios que pueden tener, ¿no? Hipoglicemia o cetoacidosis diabética, que también son otras complicaciones de la diabetes. Entonces, no es bueno dejarlo así, el tratamiento, y abandonar. Ahora, si haces el tratamiento, abandonas un tiempo y te das cuenta que otra vez tienes que volver al tratamiento, pues lo ideal sería que vuelva o que vuelva a su especialista o a su médico que hizo el tratamiento para que pueda hacer un dosaje de glucosa, de hemoglobina glicosilada y ver si esa dosis que estaba tomando le va a hacer bien otra vez o si hay que mejorar la dosis o tal vez cambiar de medicamento, ¿ya? Va a depender de cuánto tiempo también ha dejado. A veces los pacientes dejan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y se pierden. Y cuando vuelven ya no es el mismo tratamiento y a veces hay que mejorar un poco el tratamiento porque se descompensan mucho de sus glucosas, ¿no? O también hay personas, la verdad que también he visto que llevan un buen control de alimentación, de ejercicio, ¿no? Y mejoran y a veces se les quita o se les disminuye también la medicación, ¿no? Pero va a depender del control de esa persona y de lo que haga esa persona para mejorar ese control de glucosa. Doctora, me preguntaban también qué se puede hacer en caso de que por X motivo quizás se olvidó tomar el medicamento y es las 3 de la mañana y no tienen acceso para ir a un médico con eso del COVID, si la ha entrado en hipoglicemia. ¿Qué deberían hacer esas personas ese momento? Por ejemplo, hipoglicemia es una complicación de la diabetes aguda, es una emergencia médica hipoglicemia. Y va a depender si estamos en hipoglicemia leve, moderada o severa. Si es una hipoglicemia leve, ¿no? Se puede acudir a tomarse medio vasito de agua con una cucharada de azúcar normal o si quieren azúcar morena, diluimos y lo tomamos. Va a compensar más o menos 20 gramos de glucosa, ¿ya? Si no tenemos a mano el agua y el azúcar, pues se dice que medio vasito de Coca-Cola equivale más o menos a unos 20 gramos de azúcar, que también nos ayuda a compensar cuando estamos en hipoglicemia
leve, ¿no? Pero ya en hipoglicemia moderada, severa, en moderada se puede compensar con lo mismo. También hay dulces o pastillas normales, esas que tenemos en la venta en todas las pastillerías, sí, que trae más o menos una pastillita, 5 gramos a 10 gramos de glucosa, también puede ser consumido por la persona, ¿ya? Si la persona está consciente, no puede hablar, ¿no? Puede caminar, pero siente un bajón. Ahí decimos que es leve. Realmente hablar de hipoglicemia, Mario, es un amplio tema que creo que también vamos a tener que hacer otra charla para explicar bien todos estos pasos, porque depende de la hipoglicemia es el tratamiento. Pero en hipoglicemia severa, por ejemplo, si nos encontramos cuando le medimos a nuestro familiar con el glucómetro y nos encontramos ya con una glucosa por debajo de 50 o 40, ya es una glucosa o un paciente, mejor dicho, que tiene que ir al médico sí o sí, aunque estemos en la época de pandemia, o llamar a un médico que venga y decir la situación o hacer algo con ese paciente, porque esa persona puede requerir ya tratamiento endovenoso. A no ser que en su casa, la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1, mayormente, les recomendamos utilizar glucagón en ampolla, y ellos también se los educa para aplicar, ¿no? Son más educados que los pacientes diabéticos tipo 2 en cuanto al manejo de su glucosa y de la insulina, ¿no? Pero si fuera el caso de un diabético tipo 2, sí o sí se necesita un cuidado médico y sí o sí hay que hacerle a estos pacientes, ¿no? Porque se nos pueden descompensar e inclusive llevar a la coma y a la muerte, ¿no? Al coma o a la muerte. ¿Sería el mismo procedimiento para una hiperglicemia o no? Para finalizar ese punto que nos preguntaron. La hiperglicemia, ay, es el lado opuesto, ¿no? En hiperglicemia el tratamiento mayormente es medicamentoso. Sí o sí necesita medicamentos del paciente. Sí o sí necesita valoración médica el paciente. No es para un cuidado en la casa, pero también depende mucho de la glucosa que tenga. Por ejemplo, si es una glicemia que está a 90, a 250 miligramos, que lo percatamos que está en el glucómetro así, y que además de eso tiene síntomas mi paciente de hiperglicemia como fatiga, como visión borrosa, como mareo, como todos los síntomas, pues esa glicemia tiene que ser atendida urgentemente en algún centro de salud o algún hospital, ¿no? Porque el manejo en su casa va a ser muy difícil, a no ser que sea un paciente que esté utilizando insulina y que se pueda interactuar tal vez con videollamada, con su médico tratante, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes diabéticos tienen que tener un médico de base, un médico tratante, alguien en este momento de pandemia, tienen que tener un médico de confianza a quien llamar en esa situación, ¿no? Si no quieren acudir a un hospital. Y más o menos esa persona o ese médico pues va a guiarlo a estos pacientes. Es más fácil en diabéticos tipo 1, por lo que ellos ya están educados desde pequeño inclusive, o desde adolescente ya se lo sabe, y la familia también, manejar insulina y la repetición. Pero en pacientes diabéticos tipo 2 estacionales, sí o sí necesitan atención médica y sí o sí de un hospital, porque es más difícil el manejo de la hiperglicemia que una hipoglucemia que podemos atenderla todavía en casa. ¿Bien? Perfecto. Aquí tenemos una pregunta que yo lo diría algo real y valiente porque dice que sigue el tratamiento de la diabetes. No está en retinopatía, pero nos quiso preguntar qué Ya. pasa si dice que desde que tomó su tratamiento ha continuado como debe ser, pero creo que de aquí a 10 días es el cumpleaños de algún familiar y dice si puede tomar un poco de alcohol o quizás vino. ¿En qué le podría afectar si lo hiciera? Ah, ya. A ver, vamos a ver si entendí la pregunta. Es un paciente que toma su medicación para su diabetes, porque es diabético, pero que quiere tomar bebidas alcohólicas por alguna reunión, ¿sí? Sí, Si le va a afectar con la medicación, sí. quería saber eso, sí. Sí, le puede afectar y va a influir mucho el tipo de medicación y la dosis que esté tomando este paciente. Peor si es insulina, ¿ya? Recordar que el vino está hecho de uvas y la uva tiene un alto valor de glucosa también, ¿no? Entonces puede afectar
de cierta manera sí, ¿no? La cerveza también viene con cebada y otros componentes que también tienen alto valor de glucosa, ¿no? Al metabolizarse en nuestro organismo se convierte en glucosa de cierta forma. Entonces sí, pero le va a depender mucho a esa persona, ¿no? De qué medicamento es, porque en el mundo del tratamiento para diabetes hay muchos medicamentos, cuántas las dosis que toma, ¿no? Y cuántas veces al día esa persona toma su medicación. La mayoría de Entonces, veces lo suspende para que poder nunca, tomar, pero va a depender mucho también de cuánto quiere tomar esa persona. Yo no aconsejo que beba esa persona, ¿no? Ya eso yo, es decisión de cada uno. yo creo que la persona que nos ha preguntado, nos está mirando y sé, sería bueno que de decirle que no tome, y si toma, porque tome la cuarta parte de un vaso, ¿no? Por lo menos para apagar esa sensación. Exactamente. Eh, la verdad es que yo no la aconsejo que tome bebidas alcohólicas. Yo no estoy de acuerdo. Eh, Va a depender mucho de la medicación, porque si yo le dijera ahorita, sí puede tomar medio vaso de vino, yo no sé qué medicación está tomando ese paciente y si realmente de repente ese medio vaso de vino me le va a afectar más a ese paciente, ¿no? Entonces, eso es irresponsable. Yo ahorita no le pudiera decir. Si me hace la consulta, tal vez puede ser que sí, ¿no? Pero ahorita no, porque no sé qué medicamentos toma, cuánto toma para decir, ¿no? Entonces, de que pueden tomar, sí, pueden tomar. Hay cantidades y hay bebidas que sí pueden consumir los pacientes diabéticos, pero con moderación, ¿no? Y depende de la medicación que está recibiendo ese paciente, ¿ya? Entonces, mi consejo ahorita es no bebidas alcohólicas, ¿no? Perfecto, es el primer consejo de nuestra doctora. Ahora quisiera que, yo sé que el tema está claro, hemos respondido la mayoría de las preguntas porque casi eran de lo mismo, lo quise hacer así de una forma general. ¿Qué recomendaciones les daría a las personas que están con este tipo de enfermedad? Muy bien. Si estas personas que ya son diabéticas, que ya llevan años con su diabetes, no han ido nunca al especialista, al oftalmólogo, porque se sienten bien, porque no han tenido todavía síntomas de ceguera, acudan lo más antes posible. Porque como les dije, a veces no manifiestan síntomas estos pacientes y cuando uno les hace el fondo de ojo o el oftalmólogo encuentra ya lesiones de retinopatía diabética y lesiones que pueden ser tratadas lo más antes posible para evitar esa ceguera, ¿no? Si son personas que ya tienen diabetes y que están teniendo síntomas como visión borrosa, ¿no? Ven estrellitas en la mañana, se les pone nublado, tienen problemas con la vista del entorno, ven borroso el entorno, pero el enfoque todavía sigue, ¿no? O tienen problemas o dificultad ya en los colores, o ya no ven, ¿no? Y van solamente a hacerse medir los lentes porque a veces no hay dinero, como tú dijiste, para poder ir al especialista, ¿no? Acudan a hacerse un fondo de ojo y ver si realmente todavía estamos a tiempo de mejorar y evitar esa ceguera, porque hay tratamientos dentro de la parte oftalmológica que se puede hacer y que puede mejorar, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que acudan lo más antes posible. Y si hay mujeres embarazadas que son diagnosticadas con diabetes mellitus o mujeres que son diabéticas, ¿no? Tienen que acudir a su oftalmólogo, pues ni bien sepa que está embarazada, lo más antes posible. Antes y después sería lo ideal, pero si no fue antes, por lo menos hasta el primer trimestre, para controlarles también a que esa retinopatía no progrese en las mujeres embarazadas, que también pueden tener a la larga ceguera por culpa de por la diabetes mellitus, ¿no? Y que tengan una alimentación saludable, que hagan algún tipo de actividad física. Yo sé que ahora por esto del coronavirus la mayoría no quiere ir al gimnasio, no va ni a los parques ni nada. Entonces, ¿se puede hacer en la casa? Sí. Hoy en día tenemos internet, hay YouTube, hay montones de cosas que uno puede ver productivas y buenas para nuestra salud. Hoy en día creo que el internet y con todos estos programas y es que podemos estar haciendo cosas buenas para nuestra salud. Entonces solamente es tener la voluntad para hacerlo, ¿no? Tener la voluntad para hacerlo, ¿no? Entonces, buena alimentación, buen control glucémico, hacer algún tipo de actividad
física, pues sería lo mejor para el control de su glucosa o de su diabetes y para evitar todas las complicaciones pues, feas de la diabetes. Perfecto, hemos escuchado las recomendaciones de la doctora a tomar en cuenta y espero las personas que nos han preguntado que estén satisfechas con las respuestas. De hecho, creo que sí, porque no me han vuelto a mandar mensajes, solamente mandan un ok. Son personas tímidas que no les gusta esto de salir en cámara, pero vamos a poner un punto aparte. Ya tenemos claro el tema, ya tenemos claro la patología, hemos escuchado las recomendaciones. Queremos conocer un poquito a la doctora Silvia Justiniano. ¿Quién es la doctora? ¿De cómo ha nacido esta pasión por la medicina? ¿De cómo ha tomado la decisión para que tome esta especialidad? Cuéntanos un poquito, doctora. Queremos conocerla, por favor. Bien, Mario, ya me hiciste la pregunta incómoda, ¿no? A mí me encanta la medicina. Siempre me gustó desde que yo era muy niña, siempre me gustó ayudar a las personas. Y la verdad es que yo me decidí por medicina en un momento feo de la vida, ¿no? Estuve en una reunión con unos amigos y unos familiares de uno de mis amigos se puso muy mal cuando yo ni siquiera sabía que tenía que estudiar medicina, ¿no? Y lo increíble es que nadie sabía qué hacer. Y entonces yo ahí me nació ayudar a esa persona y hacer todo lo que tenía que hacer. Y como sabía un poco de primeros auxilios, pues la verdad es que cuando lo vi que reaccionó esa persona, me sentí alegre. Y desde ahí dije, escucha, sí, me gusta la medicina y me metí a estudiar medicina. Hice medicina en la Universidad UCEBOL, ya hace años sí que la hice, muy bien. Me gustó muchísimo y ahí hice mi internado aquí en Bolivia, en la Caja Nacional de Salud, hice la especialidad en Uruguay eh, y pues ahora doy docencia y también pues atiendo en mi consultorio privado eh, eh, pues, sobre diabetes y nutrición más que todo, ¿no? Y me gusta la enseñanza también de la docencia. Doctora, ¿qué consejo les da a aquellas personas que están acabando la carrera o algunos que han abandonado por diferentes motivos? ¿Qué les diría a esas personas? A los que están abandonando por algún motivo, hay que ver el motivo, ¿no? Por qué lo está abandonando, ¿no? Si es factor económico, emocional, problema, hay que ver. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo dando docencia, he tenido alumnos que han sido mucho mayores que yo, y conversando un poco y mi curiosidad, ¿no? De decir, ¿por qué está estudiando a esa edad medicina? Es lo mismo que tú me estás preguntando, ¿qué consejo le daría? Me dijeron que para cumplir, muchos de ellos me dijeron que era para cumplir sus sueños. O sea, las personas que están dejando por algún motivo, vuelvan si realmente les gusta. Vuelvan en algún momento a cumplir sus sueños. Pienso que nunca es tarde para cumplir los sueños, ¿no? Y las personas pues que están saliendo recién, no sé, que están en internado, están en quinto año de medicina, tercero, cuarto, lo que sea, realmente vean si les gusta mucho la medicina. Porque después de esto, cuando ustedes salgan, van a ver que va a haber situaciones difíciles dentro de la misma carrera en todos los aspectos. Y ahora con la pandemia, realmente pienso que es que tienen que decidir ya con esto, ¿no? Porque si le están temiendo algo, a un virus, ¿no? Y no salen a ayudar, no hacen esa ayuda humanitaria a las personas que lo necesitan, entonces yo pienso que no están en el camino correcto, ¿no? Porque medicina también tiene mucho de ayuda humanitaria, de ayudar al prójimo, de ayudar a las personas, más allá de la parte económica, laboral, posición, todas esas cosas. Yo pienso que muchos de los médicos que hoy en día están ahí, más que la parte económica, porque les gusta la medicina, porque ya, ya están fundidos de medicina. Entonces, si les gusta muchísimo, siempre aprendan, lean, busquen la manera de superarse, no se frustren si no hay una especialidad, una super especialidad que quieran hacer. Hay muchas cosas entre la medicina que uno puede hacer, muchísimas. La medicina es amplia de todo, abarca artística. ¿Bien?
Eso sería lo que yo puedo transmitir a todos. Perfecto. Doctora, ¿dónde pueden visitarle las personas? ¿Dónde está su consultorio? ¿Dónde está trabajando? ¿Cuáles son sus números de contacto para que puedan visitarle? Bueno, mi consultorio está en la Villa Primero de Mayo, en la avenida 16 de Julio, en Santa Cruz, Bolivia. Perfecto, han escuchado a nuestra doctora especialista, nos ha sacado de muchas dudas, así que ya saben, hay que tener cuidado, mucha alimentación. Agradecerle a la doctora por su tiempo y por esta pasión que tiene por la medicina y por contarnos un poquito de cómo ha surgido esto, lo que estábamos viviendo ahora, lo que es la retinopatía diabética. Muy bien, Mario, gracias, muchísimas gracias. Espero para en otra que hablemos de otros temas, porque dentro de la diabetes hay muchísimos temas de que hablar, y si no también de cualquier otro tema de la medicina. Vamos a hablar porque de hecho esto de la diabetes tiene sus diferentes ramas y hay cosas que hay que informar a las personas, como lo que hemos hablado hace rato del glucómetro. Las personas tenían miedo de eso. Entonces ahora ya saben que es para un control, no es para un diagnóstico, eso ya lo tienen claro, ya me dijeron también. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, que Dios la bendiga. Estamos en contacto para otra entrevista. Igual, Mario, muchísimas gracias. Un gusto. Esto ha sido Mario Met, tu médico en casa. Hoy día hemos aprendido un tema tan bonito que es la retinopatía diabética. Bonito digo porque hemos sacado dudas, pero no es un tema bonito, es un tema complejo, es un tema que de verdad hay personas que llegan a este tipo de complicación por abandonar su tratamiento, tantas cosas que pasan. Pongámonos en el lugar de la otra persona, tratemos de ayudar a los demás. Siempre podemos hacer algo, siempre podemos dar un consejo, podemos escuchar, podemos estar con esas personas. Si no podemos hacer nada económicamente, por lo menos estaremos ahí físicamente, moralmente. Así que ya saben, este es tu espacio, Mario Met, tu médico en casa. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier tema que quieren que hablemos, estamos a su disposición. ¿Quién les habla? Mario Susurita, su servidor.